Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, yo doy gracias a Dios por esta oportunidad para hablar y predicar la palabra de Dios a ustedes de la Iglesia Bíblica Bautista. Entonces yo doy gracias a Dios también por la oportunidad que Dios me ha dado a conocer tu pastor y su esposa. Mira, yo sé que ustedes echan de menos tu pastor, les extraño tu pastor mucho, pero yo doy gracias a Dios que tenía la oportunidad de conocerlo y conocerlo aún mejor mientras que están de verdad atrapados acá en España. Entonces, ellos van a regresar muy pronto, este próximo mes estarán allá, primero Dios, y entonces yo sí puedo decirles que los corazones de su pastor y de su esposa está con ustedes. Ellos tienen el deseo, grande deseo de estar con ustedes. Entonces, sigo orando por ellos, que Dios puede cuidarlos, Dios puede suplir las necesidades de ellos y que ellos pueden llegar bien ahí en Venezuela este próximo mes. Entonces, mira, ellos han sido una grande bendición a nosotros, nuestra iglesia acá en Villarreal. Yo soy pastor Tomás Corbelo. Soy misionero acá, solamente tenemos un poquito más que un año aquí en España. Estábamos allá en Panamá por 10 años, yo y mi esposa Elvira. Estábamos allá en Panamá por 10 años y luego Dios nos llamó para venir acá a España. Y nuestra iglesia es nuevecita. Estamos aquí, bueno, ese tiempo que su pastor está con nosotros, hemos tenido nuestros primeros cultos acá en Villarreal. Entonces, bueno, mira, yo puedo hablar mucho en cuanto a su pastor. De nuevo, ellos han sido una grande bendición a mí, pero vamos a entrar la palabra de Dios, que es mucho más importante para nosotros en esta mañana. Entonces, por favor, busquen su Biblia, Romanos capítulo 2, por favor, Romanos capítulo 2. Y mientras que está buscando ahí en su Biblia, sé que mi español no es perfecto, pero estoy orando que lo que falto en español no va a estar una distracción a ustedes que pueden concentrarse en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, para que puedan recibir las bendiciones de Dios que Él tiene para ustedes en esta mañana. Entonces, aquí en Romanos capítulo 2, vamos a leer desde versículo 5 hasta versículo número 9. La palabra de Dios nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor, por esta oportunidad que me ha dado para dar la palabra tuya a la iglesia Bíblica Bautista, ahí en Venezuela, Señor. Estoy pidiendo que tú puedas estar con cada uno de ellos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú puedes ayudarlos a recibir la bendición que tú tienes para ellos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ayúdalos a prestar atención a tu Espíritu Santo y, Señor, estar conmigo en ese momento. Dame las palabras que necesito para que pueda dar ese mensaje en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, hoy
quiero hablar con ustedes acerca de un tema que no es muy popular hoy en día. De verdad, todo el mundo quiere escuchar predicaciones, mensajes sobre el Dios de amor, el Dios de paciencia, el Dios de gracia. Y eso, aunque eso sí es cierto, el verdadero Dios, el que estamos sirviendo, Él sí es un Dios de amor, Él sí es un Dios de misericordia, de paciencia, pero hay que entender también que Él es un Dios de ira. Tenemos que entender que viene un día cuando Dios tiene que juzgar los seres humanos. Hay un juicio que es por venir. Y como ha dicho nuestro pasaje, que Él va a juzgar a cada persona de este mundo. Creo que es importante, yo sé que todo el mundo quiere escuchar un mensaje sobre el amor de Dios, pero hay que hablar acerca de la ira de Dios también, porque es muy importante. ¿Sabe qué? Tú y yo nunca vamos a hacer lo que debemos hacer si no entendemos la ira de Dios, si no entendemos que hay un juicio que es por venir de Dios. Y ¿sabe qué? También sabiendo la ira de Dios, sabiendo el juicio que es por venir, nos hace a querer salir de nuestra casa, salir de nuestra iglesia para dar el evangelio a los demás. ¿Sabe que no vamos a hacer lo que debemos hacer en cuanto al evangelio, en cuanto a dando el evangelio a los demás? No vamos a hacer lo que debemos hacer en cuanto a dar a misiones si no entendemos bien la ira de Dios. Entonces, esta mañana quiero hablar a ustedes acerca de esto, la ira de Dios. Entonces, número 1, vamos a ver la revelación de la ira de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Eso era una advertencia a los seres humanos en aquel tiempo, que Dios no va a estar ahí dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Era una advertencia que viene un juicio. Viene un juicio. También en Isaías capítulo 26, versículo 21. Isaías 26, 21 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Hay que entender, hermanos, que hay un juicio que es por venir. Y eso es, Dios va a derramar su ira sobre el diablo, sobre los demonios y sobre cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal, porque la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros somos pecadores. Y como eso dice de nuevo en Isaías 26, versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Hay que entender que el pecado es contra Dios. El pecado es contra Dios, y cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal van a sentir la ira de Dios. Y es por esa razón que es tan importante que agarramos la importancia o la seriedad de la ira de Dios, que entendemos que hay un juicio que es por venir. También Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces hay que entender, hermanos, que hay un juicio que es por venir. La ira de Dios va a estar derramado sobre los seres humanos que no conocen a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabe qué? En el principio, con el primer pecado,
Dios mostró su ira. Recuerda a Adán y Eva, ellos estaban en el huerto de Edén, estaban ahí tranquilos, sin pecado, todo estaba perfecto. Y Dios dijo que pueden comer de cualquier árbol aquí en este huerto, solamente no comes de uno. ¿Y qué es que ellos hicieron? Comieron del único árbol que Dios dijo que no deben comer. Y luego Dios tenía que mostrarlos. Tenían que mostrarlos que hay consecuencias por sus acciones. Hay consecuencias por sus acciones. Dios reveló su ira en el jardín. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín. Y también la tierra fue maldecida. Y la muerte se convirtió en una terrible realidad aquí en ese mundo. Desde aquel entonces hasta hoy en día y hasta que Dios viene para nosotros, y sabe que todas las personas que están viviendo en ese mundo tienen que morir. La muerte es una realidad ahora. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad de los seres humanos. No solamente ahí con Adán y Eva, pero también vemos la ira de Dios ahí con el diluvio del mundo. En Génesis capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Con el diluvio Dios mostró algo de su ira y Él destruyó todo que había ahí hasta este punto del diluvio. Entonces todos los seres humanos, menos Noé y su familia, murieron. ¿Por qué? Por la maldad que han hecho, por los pecados que había. La revelación de la ira de Dios. Dios también demostró su ira en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos de esta historia también, que Dios tenía que mostrar su ira o su juicio ahí en Sodoma y Gomorra. Alguien dijo que, mira, Dios es un Dios de amor, Él no es un Dios de ira. Déjame deciros que la Biblia dice algo diferente, que Dios sí es un Dios justo, un Dios que va a juzgar, un Dios que tiene que castigar el pecado. Tenemos que entender eso. Algunas personas preguntan, ¿por qué algunos pueden pecar y parece que no hay consecuencias? ¿Van a ver la ira de Dios sobre ellos? Pues déjame deciros que la respuesta de eso es sí. Van a ver la ira de Dios sobre ellos. Todos los que viven en pecado experimentarán la ira de Dios. Y el autor Jonathan Edwards lo ilustré de esta manera. Eso viene del libro de Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice así: la ira de Dios es como las grandes aguas que están represadas por el presente. Aumentan más y más y se elevan más y más hasta que se da una salida. Y cuanto más se detiene la corriente, más rápido y poderoso es su curso una vez que se suelta. Es verdad que el juicio contra tus malas obras no se ha ejecutado hasta ahora. Las inundaciones de la venganza
de Dios han sido retenidas. Pero tu culpa, mientras tanto, aumenta constantemente. Y todos los días atesoras más ira. Las aguas suben constantemente y se vuelven cada vez más poderosas. Y no hay nada más que el mero placer de Dios que retiene las aguas, que no están dispuestos a detenerse y presionan con fuerza para seguir adelante. Si Dios solo retirara su mano de la compuesta de la inundación, se abriría de inmediato y las fogosas inundaciones de la ferocidad y la ira de Dios se precipitarían con una furia inconcebible y te alcanzarían con poder omnipotente. Eso es lo que dijo Jonathan Edwards, que mira, la ira de Dios está aguantando hasta este momento. No solamente en la vida tuya, no solamente en la vida mía, pero en toda la vida de cada persona aquí en ese mundo. La ira de Dios está aguantando hasta el momento. Parece a veces que hay las personas del mundo que no quieren nada que hacer con Dios, pueden hacer cualquier cosa que quieran hacer y no hay consecuencias. Parece es así ahora, pero no va a quedar así. Déjame deciros que hay consecuencias por los pecados, hay consecuencias. Y como Jonathan Edwards dijo, que mira, está subiendo más y más y más. Y cuando las puertas de la ira de Dios está abierto, pues va a caer sobre cada pecador. Cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal, la ira de Dios va a caer. Hay que entender eso, hermanos. La Biblia dice en Números capítulo 32, versículo 23, y saben que vuestros pecados os alcanzará. Parece que no hay consecuencias, pero cuidado, hay consecuencia por cada acción, hay consecuencia por cada decisión que tomamos. La ira de Dios se revela y va a estar revelado sobre cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Punto número 2, en esta mañana. El objeto de la ira de Dios. El objeto de la ira de Dios. Regresando a nuestro pasaje, ahí en Romanos capítulo 2, vamos a ver versículo 5 y versículo 6. Esos son las personas que van a recibir la ira de Dios. Versículo 5 y versículo 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. También versículos 8 y versículo 9 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que lo hace malo. El judío primeramente y también el griego. Hay que entender, hermanos, que hay el juicio de Dios, la ira de Dios que va a venir sobre cada persona que hace el mal. Sobre cada persona que hace el mal. La ira de Dios está revelada contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos.
De nuevo, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad es el resultado de la relación rota de una persona con Dios. ¿Sabe qué? Nuestra relación con Dios está rota, ¿sabe qué? Estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Déjenme decirles en ese día que si no conoce a Cristo como su Salvador personal, está separado de Dios. La relación tuya con Dios está rota. Hay que arreglarlo, pero la única manera para arreglar su relación con Dios es a través de la cruz de Cristo, a través de recibiendo lo que Cristo ha hecho por usted ahí en la cruz. Él murió pagando por el precio tuyo, por los pecados tuyos y los pecados míos. Él murió para pagar el precio nuestro, para que nosotros podamos tener la oportunidad de la vida eterna, para que nuestra relación con Dios puede estar arreglado de nuevo. Dios odia el pecado, porque el pecado es la única cosa que está evitando cualquier persona de estar juntos con Dios. ¿Sabe qué? Es el deseo de Dios que estamos ahí andando con Él, a su lado. Pero no podemos hacerlo por el pecado. Pero Dios nos ha dado la manera de arreglar esta situación a través de Jesucristo. Hermanos, hay que entender que la ira de Dios viene sobre todas las personas. Mira, piensa en las personas solamente ahí en Venezuela. Piensa en las personas que no conocen a Cristo como su Salvador personal. Piensa en las personas que están confiando en sus buenas obras. Piensa en las personas que están confiando en su religión. Piensa en las personas que están confiando en su bautismo o en cualquier otra manera para que ellos puedan ir a los cielos. Mira, la palabra de Dios nos dice claramente que si no están confiando en Jesucristo, no son salvos. No podemos ser salvos por nuestras buenas obras, por nuestra justicia. Mira, la palabra de Dios nos dice que nuestra justicia es como trapo inmundicia. Tenemos que confiar en Jesucristo, en lo que Cristo ha hecho. Y hay tantas personas en este mundo que están confiando en sus buenas obras, están confiando en su iglesia, están confiando en su religión para que ellos puedan ir a los cielos. Están equivocados, todavía están viviendo en sus pecados, todavía no han tenido sus pecados perdonados. Hay que darles la advertencia que hay un juicio que es por venir. La ira de Dios todavía está sobre ellos. Dios odia el pecado. Mire conmigo también 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira, eso sería la ira de Dios sobre las personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Entendiendo eso, hermanos, eso debe darte un deseo de salir de su casa, un deseo de salir de su iglesia y dar el evangelio a los demás. Debe darles un deseo de dar a misiones para que otros misioneros puedan ir a otros lugares donde no hay evangelio, para que los demás puedan escuchar el evangelio. Hermanos,
La ira de Dios viene sobre cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Es tan importante que estamos ahí dando el Evangelio a todos los que podemos, a todas las personas en ese mundo, a todas las personas ahí en Venezuela, a todas las personas aquí en España, a todas las personas en Panamá, en los Estados Unidos, en China, en Rusia, en todos los lugares del mundo. Tenemos que dar el Evangelio. Es un privilegio de dar el Evangelio. Déjenme decirlos, aquí en Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, no puedo hacerlo más sencillo que lo que dice la palabra de Dios. La ira de Dios estará sobre cada persona que no cree en el Hijo de Dios. Mi pregunta para usted en esta mañana: ¿conoces una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Que no son salvos? Quizás es un vecino, quizás es un compañero en su trabajo, quizás es uno de su familia. ¿Conoces una persona que no son salvos? Pues, ¿cuándo fue la última vez que ha dado el Evangelio a ellos? Que les invitó a venir a la iglesia para que ellos puedan escuchar el Evangelio. Hermanos, es tan importante que estamos dando el Evangelio. Déjame decirlos en esta mañana, mira, hermanos, que Dios viene pronto para su iglesia. Mira todas las cosas que está pasando en este mundo ahora mismo. Mira todas las cosas que está pasando ahí en Venezuela ahora, en los Estados Unidos, en todos los lugares aquí en ese mundo. Mira toda la maldad. Eso está mostrándonos que la palabra de Dios es real, es la verdad, porque nos ha dado señales que va a estar pasando en este mundo antes la venida de Cristo. Y déjenme decirlos en esta mañana que Cristo viene pronto. Nuestra oportunidad de dar el Evangelio a los demás ya va a alcanzar muy pronto. No sabemos exactamente qué día viene Cristo para su iglesia, pero en aquel día se termina la oportunidad de dar el Evangelio. Hay que dar el Evangelio ahora mismo, cuando tenemos la oportunidad de darlo. El número 3. Número 2 es el objeto de la ira de Dios. ¿Sabe que la ira de Dios va a venir sobre cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal? Número 3. Los que no verán la ira de Dios. Vamos a regresar a nuestro pasaje en esta mañana, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ahí vamos a ver los que no verán la ira de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. También versículo 10 de lo mismo capítulo dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién no verá la ira de Dios? Cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Déjenme decirles en esta mañana que no estoy diciendo que no habrá juicio para aquellas personas, porque sí habrá juicio. Dice la palabra de Dios que cada persona que ha vivido, que está viviendo y que va a vivir en este mundo, van a ver el juicio de Dios. Pero hay una grande diferencia entre los dos juicios que son por venir.
Hay un juicio que es por los creyentes, los que han recibido a Cristo como su Salvador personal, los que han tenido sus pecados perdonados. Y el otro juicio, que es el gran trono blanco, eso es el juicio que la ira de Dios va a estar derramado sobre cada persona que estará en ese juicio. Ese es el juicio que no hay ninguna persona que quiere estar ahí, porque eso quiere decir que estarán separados de Dios por la eternidad y la ira de Dios será sobre ellos por la eternidad. Nosotros con nuestra mente limitada no podemos entender la seriedad de eso. Pero es tan serio, la eternidad. Si nosotros vivimos aquí en ese mundo por 100 años, esos 100 años no es nada en comparación a la eternidad. Tenemos que entender eso, la eternidad con la ira de Dios. Dios no quiere eso para ninguna persona. Y es por esta razón que Jesucristo vino aquí a este mundo, para darnos la oportunidad de evitar la ira de Dios y recibir la vida eterna. Y es por esta razón que tú y yo, nosotros los creyentes, debemos dar el evangelio a los demás. Es tan importante. Los que creen en Cristo no verán la ira de Dios. Recuerda, acabo de leer ahí en Juan capítulo 3, versículo 36. Déjame leerlo una vez más. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Los que son salvos en Primera de Tesalonicenses, déjame llegar ahí rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Yo sé que está aquí. Ahí está. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 10, dice, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe quién no va a ver la ira de Dios? Los que conocen a Cristo como su Salvador personal. Los que creen en Jesucristo. Los que son salvos. Los que son salvos son los que creen en Jesucristo. Los que son justificados no van a ver la ira de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabe qué? Los que no van a ver la ira de Dios son las personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Como he dicho antes, que no podemos ir a los cielos, no podemos evitar la ira de Dios sin aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mira, Cristo vino aquí a este mundo y Él fue guindado en la cruz, clavado ahí, murió en la cruz para pagar por los pecados tuyos, los pecados míos y los pecados de todo el mundo. Hay que creer en lo que Él ha hecho. Hay que aceptar lo que Él ha hecho. Y luego hay que ir y dar el evangelio
a los demás. Mostrándolos, mira, Dios sí es un Dios de amor. Él sí es un Dios de misericordia. Él sí es un Dios de gracia. Pero también Él es un Dios de juicio. Él es un Dios de la ira. La ira de Dios va a venir sobre cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Hermanos, yo doy gracias a Dios por la oportunidad de poder dar el Evangelio a ustedes, de dar el Evangelio allá en Panamá, de dar el Evangelio acá en España, de dar el Evangelio donde esté. ¿Sabe qué? Eso es nuestro deber como cristianos. Por lo menos podemos dar el Evangelio de Dios a los demás. De nuevo, nuestro tiempo está acabando muy rápido. No sabemos exactamente cuándo Cristo viene para su iglesia, pero puedo decirte que va a ser pronto. No sé cuánto más tiempo tenemos, pero usted y yo tenemos la oportunidad, tenemos el deber de dar el Evangelio a los demás. Piensa en su familia, piensa en sus vecinos, piensa en sus compañeros. Piensa en los demás aquí en este mundo que no tienen el Evangelio. Hay que darles la oportunidad, la misma oportunidad que usted y yo hemos tenido para recibir Jesucristo. Hay que dar a ellos la misma oportunidad. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que tomen unos horas, unos minutos para pensar en este mensaje y pensar en la ira de Dios que es por venir. Yo creo que si piensas en eso, va a tener el deseo, más deseo de salir y dar el Evangelio a los demás. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la advertencia que nos da en cuanto a la ira que es por venir sobre las personas de este mundo. Señor, haga la voluntad en nuestra vida, Señor. Haga tu voluntad, Señor. Ayúdanos a pensar en esto y que nosotros invitamos a otras personas a venir a la iglesia para que ellos también puedan escuchar el Evangelio y tener la oportunidad de recibirle a ti como su Salvador personal. Señor, haga tu voluntad en nuestra vida. Cuídanos, suple nuestras necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Y sé que les extraña su pastor y su esposa. Yo doy gracias a Dios de nuevo que he tenido la oportunidad de trabajar algo con ellos aquí. Ellos han estado una grande bendición a nosotros. Y sepa que ellos vienen muy pronto y su corazón está con ustedes. Ellos están más que contentos de saber que ahora pronto van a estar con ustedes. Dios les bendiga grandemente, hermanos.